Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente está diciendo: extiendo la mano amiga, no el puño, y no se lograron los aranceles. Eso es el fondo, dice el presidente. Saludos a la exalcaldesa de Guaymas, Mónica, también por allá. Buenos días también para ti, Mónica. Saludos a toda la gente, es que es muchísima gente en verdad que nos hace el favor de estarnos diariamente interactuando, felicitando, participando. Entonces de repente se nos van por ahí algunos comentarios. No, Mónica Marina, abrazos hasta Guaymas. Dolly Esteves, tú que le has dado tanto seguimiento, que estuviste desde las primeras conferencias de prensa, hoy en la mañana el canciller Marcelo Ebrard dando una conferencia muy interesante y argumentos convincentes que daba sobre cómo es la primera región, dicen, es el primer acuerdo para una región que se logra en el mundo entre Estados Unidos y un país, y él lo daba como positivo. ¿Cuál es tu valoración en lo que se logró, Dolly Esteves, desde Washington, y cómo se ve en Estados Unidos esto? Buenos días. Buenos días a ti y al auditorio, como siempre, un gusto estar aquí en este espacio informativo, Luis Alberto. Mira, como yo decía, como dije durante la semana, en efecto, cubrí muy de cerca, estuve muy cerca de las negociaciones y lo quiero subrayar porque una cosa es estar aquí en Washington, acudir todos los días desde las 7:30 de la mañana, escuchar al canciller, trabajar las redes que uno tiene con fuentes en el gobierno de Estados Unidos para tener yo diría un retrato fino de lo que está pasando, porque de repente han surgido en los últimos días grandes expertos sobre comercio, sobre migración, sobre Washington, y dicen con una gran autoridad lo que está pasando y lo que no está pasando y lo que debería de pasar, etcétera. Con todo respeto a esos señores, pues entiendo, no hay libertad de expresión, pero que el auditorio sepa diferenciar de una información sólida, fundamentada, desde el lugar de los hechos a los comentarios. Hay una gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Y veo mucho López Obradorismo también, sobre todo en Twitter, ¿no? Sobre todo en Twitter, que quieren que Sí. o sea, no pueden. Si se hubieran aplicado los aranceles, pues no, hombre, ahorita cómo estuviéramos. No, la verdad, qué bueno que haces esa introducción. Yo estoy de acuerdo contigo, porque ahora en la era de información, todo el mundo es experto en todo. Todos son periodistas, todos son Sí. doctores, todos son ingenieros, todos son especialistas en deportes. Y qué bueno, bienvenido, pero no es cierto. No todo el mundo tiene la preparación, ni la calidad moral, ni el bagaje para hablar de todos los temas, y menos en Dolia. No, y sobre todo hay que acudir al dato duro, a la información, a qué pasó, a qué se dijo, y no estar interpretando pues con agendas políticas una realidad que es muy delicada. En mi opinión es que México logró sus dos objetivos. Se pueden criticar los objetivos, pero estos fueron los dos objetivos con los que llegó el canciller Marcelo Ebrard aquí el viernes, no el viernes pasado, el otro viernes y menos de 24 horas después de la amenaza. Estos dos objetivos fueron que se eliminaran las tarifas o la amenaza de aranceles que había lanzado Trump el jueves de la semana antepasada, que se eliminaran, que no procedieran, que se iban a poner en marcha a partir de hoy. Y el segundo punto es rechazar un tratado que se tendría que haber firmado y se tendría que haber aprobado por el Senado mexicano, un tratado de tercer país seguro. Y Marcelo Ebrard no dio su brazo a torcer, fue muy, muy durísima la presión en la que estuvo la delegación mexicana durante 3 días consecutivos, principalmente el viernes, cuando estuvimos 12 horas sin parar en el Departamento de Estado a la espera de una noticia. Entonces, ¿qué aceptó México? Aceptó acelerar y ampliar 2 acuerdos que ya existían. El primer acuerdo existe desde diciembre pasado, que es esto que se llama Quédate en México, o sea, aceptar el regreso de
peticionarios o solicitantes de asilo de Centroamérica que ya cruzaron a Estados Unidos, que ya solicitaron su asilo y que mientras que esperan que los tribunales y los jueces migratorios decidan su estatus, puedan esperar en México. Ese es un programa que se llama Quédate en México y que Estados Unidos y México acordaron desde diciembre, poco después de que el presidente López Obrador tomó posesión. Y el segundo, que ya también se había acordado en una reunión que no fue secreta, a la que tuvo acceso a información de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en Miami, en marzo, con su entonces contraparte Nielsen, la secretaria Nielsen, que ya la corrió el señor Trump porque no era suficientemente dura en el tema migratorio. Ellas dos se reunieron en Miami y acordaron a expandir la presencia de la Guardia Nacional en el sur del país para cerrar el paso a los migrantes. ¿Qué hizo Ebrard y su delegación? El viernes dijeron, estamos dispuestos a acelerar y expandir esos dos acuerdos que ya existen, pero no vamos a firmar bajo ninguna circunstancia el Tratado de Tercer País Seguro. Y presionaron y por eso se tardó la negociación 12 horas porque Ebrard no dio su brazo a torcer. Entonces los norteamericanos se dieron cuenta que nomás no iban a lograr una concesión de esa naturaleza por parte de Ebrard y dijeron, ok, nos vamos con lo que ya tenemos acordado, pero en 90 días nos volvemos a sentar y si los flujos migratorios no han bajado en 90 días, vamos con el tratado de Tercer País Seguro. Y eso es lo que pasó. En ese momento estamos. Ahora, si hay una crítica que yo hago a la delegación mexicana es que pues que negoció bajo un ultimátum. Esa es mi principal crítica. Es muy difícil, reduces tu campo de acción si estás negociando bajo un ultimátum que representa pues una bomba de tiempo para la economía mexicana, que presenta un potencial de hacer añicos a la economía mexicana. Entonces, eso no lo puedes admitir porque sientes un precedente negociar bajo un ultimátum y ya lo estamos viendo desde ayer, hoy, el señor Trump sigue con sus tweets incesantes diciendo que si México no hace esto y si México no hace lo otro, vamos a volver a amenazarlos con aranceles. Y ese es el problema. En un momento dado tú tienes que decir al gobierno de Estados Unidos, no es posible, estamos muy dispuestos a negociar de buena fe, ver en qué puntos podemos coincidir, pero lo que no vamos a hacer es estar aquí negociando bajo una amenaza de esta naturaleza, ¿no? Bajo un ultimátum. Las relaciones diplomáticas no se conducen de esa manera. Y esa es mi crítica al gobierno de México. Debió haber dicho, pero obviamente la actitud y las instrucciones que recibió el canciller Ebrard eran en otro sentido. Decir, ok, vamos a ver si hay un problema muy crítico de la migración, si ha aumentado alarmantemente los números, el flujo de migrantes que buscan entrar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. Vamos a ver qué se puede hacer, pero retiren su amenaza. Porque además la amenaza de imponer aranceles a todos los productos de exportación mexicano no tiene nada que ver con el tema migratorio. Están mezclando manzanas y naranjas ahí. Hay que haber pedido información entonces a Trump, de decir antes, a ver, en dónde te basas para decir eso. ¿Para decir qué cosa? Es decir, de lo que estaba pidiendo, pues, o sobre los flujos migratorios. Sí, los flujos migratorios evidentemente que han aumentado. Eso hay datos duros que así indican. En el mes pasado llegaron a 140,000 los cruces. Eso es evidente porque hay redes y eso también aceptó hacer, o sea, el gobierno de México. Hay redes de traficantes
que les ayudan a trasladarse a la frontera norte, los extorsionan, les cobran y los trasladan, y son grupos delictivos. Y entonces sí existe el problema migratorio, nadie está negando que no hay un problema grave migratorio. Lo que estamos argumentando aquí es que lo quieres solucionar de buena fe o quieres usar el problema con una agenda política para poder ganar una reelección, mostrando una actitud de intransigencia y dureza contra un vecino, contra un socio comercial. Eso no lo vamos a admitir. En ese sentido estamos dispuestos a llegar a acuerdos, superar diferencias, pero no bajo amenaza, no con la pistola en la sien. Ese es el punto que yo estaba tratando de resaltar aquí. Entonces, evaluando el trabajo de la delegación con esta crítica que haces que negoció bajo el ultimátum o bajo una bomba de tiempo, pero fue bueno entonces este acuerdo para México. En esta materia se logra que no se aplique el arancel, que es lo más importante, pero también vamos a estar expensas, me decía ahorita Roy Campos, a los tweets de Donald Trump, es decir, a su campaña, o cuál sería o es el camino correcto. Yo le digo a Roy Campos y al que quiera escucharme que hemos estado expuestos a los tweets de Trump desde el 2016, no es una novedad. Los tweets de Trump es una realidad con la que tenemos que vivir mientras el señor sea presidente. Lo que se logró no es una victoria, fue un profundo alivio. En efecto, el día de hoy, si no se hubiera logrado este acuerdo el viernes, estaríamos, pues el peso podría estar a 27 por dólar. Podríamos estar presenciando una fuga de capitales masivos, las bolsas en caída, y no solamente la mexicana, también la de Wall Street aquí en Nueva York. Entonces, se evitó una catástrofe, fue un alivio. El gobierno de México hizo lo que creyó convenía más a los intereses nacionales. Negoció de buena fe, Estados Unidos no, ese es el gran problema, el interlocutor está obrando con agenda política y de mala fe. Y bueno, logró lo menos peor. Y subrayo, nunca hay acuerdos perfectos, los acuerdos son producto de negociaciones, una negociación es un tira y afloje en donde las dos partes tienen que ceder. México no cedió todo lo que quería Estados Unidos, y de ahí los tweets de ayer y de hoy, tratando de engañar a la sociedad de este país y de México, de que hay un acuerdo en lo oscurito, de que México accedió a acuerdos secretos en la cuestión de las exportaciones agrícolas y de quién sabe qué otra cosa que tiene que ser aprobada por el Senado mexicano. Hasta lo que yo sé y lo que me han dicho los funcionarios mexicanos y lo que dijo esta mañana el canciller Ebrard es no hay ningún acuerdo secreto. Lo que se acordó fue lo que se informó en la declaración conjunta. Puede haber documentos que respalden y apoyen la declaración conjunta con ya más especificaciones técnicas de cómo se va a llevar a cabo esto. Incluso podría haber números concretos de cuánto quieren que baje la inmigración, aunque yo lo dudo que se haya estipulado de esa manera, pero puede ser, pero no hay acuerdos secretos que comprometen la soberanía nacional, ni hay acuerdos concretos en que México vendió al país y que a partir del viernes somos una colonia de Estados Unidos. Se defendió la dignidad de México en unas circunstancias muy difíciles, con una, repito, pistola en la sien, y creo que, como dije, y no lo quiero repetir, pero bueno, eso es lo que no podemos hacer, volver a negociar con una pistola en la cabeza, volver a sentarnos a negociar porque el señor Trump nos está amenazando con destruir la economía mexicana. Uy, pues es algo muy importante entonces porque, y es la forma de negociar de él. Él es antidiplomático, él negocia así, primero pega el golpe y después viene la negociación, ¿no? ¿Dolia? Sí, no, Con todos.
Sí, así lo hace. Y hay, o sea, la gran interrogante que con la que yo me quedo es si Trump estaba blufeando o bluffing, yo no sé cómo se traduce eso en el español. O sea, Ajá. blufeando, pues, Bloqueando, como sí. dicen bulleando, pues vamos a decir blufeando, ¿no? Si realmente se iba a cumplir su amenaza o si simplemente estaba haciéndolo para arrancar concesiones a México, para intimidar a México, para obligarlo a sentarse en una situación muy difícil como la que ocurrió durante la semana pasada. Yo quiero ver realmente si México dice, ok, si quieres cumplir esas amenazas, cúmplelas. Nosotros no vamos a ceder en todo lo que nos estás pidiendo, empezando con el tercer país seguro, y vamos a ver. Yo hablé aquí cuando estuvo la secretaria de Economía, Graciela Márquez, una profesional muy conocedora del tema, y le dije, secretaria, ¿tienen alguna alternativa en caso de que en efecto se cumpla la amenaza de Trump y se impongan aranceles el lunes 10 de junio, es decir, el día de hoy? Y me dijo, sí tenemos, y se lo creo. Había un plan B para México, que México ya había trabajado, y ese plan B pues no es ningún secreto tampoco. Iban a acudir a la Organización Mundial del Comercio, a los tribunales internacionales, porque esto es absolutamente violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sigue vigente hasta este día. Y por otro lado, iban a seleccionar los productos que exportan los estados que están gobernados por republicanos, todo lo que le llaman aquí Midwest, o sea, el medio oeste de Estados Unidos, e imponer también 5% de aranceles, sobre todo al soya, al maíz, a todos estos productos que de por sí los agricultores, los productores de estos productos están ahorita en la lona porque China respondió a los aranceles que le puso Trump del 25%, China respondió de la misma manera, o sea, aranceles compensatorios del mismo nivel. Entonces, México iba a proceder de esa manera. Claro que es un escenario muy catastrófico, potencialmente muy incierto, vamos a decir, porque no sabemos cómo estás en una plena guerra comercial con tu principal socio comercial, que es Estados Unidos. Entonces es muy difícil, y yo entiendo los motivos que tuvieron el gobierno de López Obrador y el canciller Ebrard para venir aquí con una actitud de vamos a tratar de desactivar la bomba del tiempo, pero de que si hubieran cumplido Trump con su amenaza, México no se iba a quedar con los brazos cruzados. Totalmente, pues excelente análisis, Dolia, como siempre, y estaremos consultándote porque esto apenas empieza y es... Sí, apenas empieza, hay que enfatizar eso, Luis Alberto, porque en 90 días podemos, o menos, podemos estar nuevamente en la mesa de negociaciones o en en un escenario completamente inédito. Exacto, y todo es rumbo, como tú dices, es una, vamos a decirlo, una especie de exacto actitud abusiva de Donald Trump, pues, porque lo está haciendo con miras a su reelección, punto. Lo hace para socavar a México, y México va a tener que ser muy astuto y aplicar otras herramientas, otras estrategias, porque esto, yo también dije, primer round. Ganó México, pero temporal, es decir, y tú lo describes y lo desarrollas, lo diseccionas muy completo, porque pues a ti te ha tocado hacer el paralelismo con lo que era antes, con lo que ocurrió. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Dolia, como siempre, un placer y estamos en contacto. Te seguimos como consultando. Gracias. Claro que sí, buenos días al auditorio y a ti, Luis Alberto. Igualmente, suscríbase al canal de YouTube, les recuerdo, o denle like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook también. En el canal de YouTube nos puede ver como si usted fuera a ver una película de Netflix, o un video musical en YouTube, Proyecto Puente, de 6:30 a 9 hora Hermosillo, o repetir el programa, o en proyectopuente.com.mx. ¿Qué dice Soledad Loaesa? ¿Cómo se ve desde la Ciudad de México? Antonio Atolini, que va aterrizando a la ciudad. A favor y en contra, también me queda pendiente José María Ramos ahorita del Colegio de la Frontera. ¿Qué opina usted de lo que se logró? Me interesa mucho escucharlo. Nos puede mandar mensaje de voz también o escribir mediante nuestras redes sociales. Volvemos.